Demarraje. Adrián Gil Bregón. En ACUP Radio. ¿Dónde va Enric Mas? Pero porque está Sule y yo creo que quiere hacer hueco con... Roma y Mardet va a estar difícil. Mavi García va a ser segunda. Mavi García va a ser segunda. Arranca Marsolera en cabeza de carrera. Richard Carapaz desde Ecuador ha salido por el córner. Ojo al ataque de Richard Carapaz. Alejandro Valverde, campeón del mundo. Se lleva las manos al casco, no se lo cree D'Artagnan. No me lo creo yo tampoco. Julian Alaphilippe va a ser campeón del mundo. 2, 1... Pogačar, ahora sí lo podemos decir, campeón del Tour de Francia 2020. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Demarraje, bienvenidos un día más al podcast de ciclismo por excelencia de la radio, ¿por qué no?, española. Hablamos hoy de ciclismo, hablamos hoy de Giro de Italia principalmente. Y vamos a analizar, vamos a recoger ese recorrido, lo vamos a hacer como si fuese un trapo y lo vamos a escurrir, ¿no? Para sacarle todo el jugo y para que al final tú, que nos estás escuchando, tengas, pues toda la información y sobre todo, más que la información, los puntos clave, los puntos sobre las is, lo importante de este recorrido del Giro de Italia. Que me adelanto ya a acontecimientos, que todavía no hemos abierto el libro de ruta, lo abrimos hoy por la página 423. Y ahora ya sí, abierto ese libro de ruta por esa página 423, como bien decía, lo que nos encontramos es Giro de Italia. Esta presentación por partes, esta presentación rara, pero además muchas cosas de las que hablar sobre el Giro de Italia, mucho que contar y mucho que analizar de este recorrido que iremos etapa por etapa, analizando, contando, como digo, los puntos clave y los puntos que hay que ir anotando. Así que vayan, sacando papel y boli para apuntar o voy a hacer aquí un poco de publi. Váyanse a @esencia del ciclismo, esencia ciclismo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch, donde quieran. Y ahí van a tener también todos los detalles de lo que les vamos a contar. Así que Giro de Italia, pero no solamente Giro de Italia vive el hombre. Tenemos noticias que contaros y noticias que analizar, que lo vamos a hacer ahora en apenas unos minutos. En nada vamos a contar y analizar todas esas noticias que tenemos para el día de hoy. Y además, ciclocross, que ya sabéis, estamos metidos de lleno en la temporada de ciclocross. Tenemos citas importantes este fin de semana. Y pues tenemos que contar también, el Super Prestige que ha habido este pasado ayer mismo. Así que todo eso y mucho más aquí en Demarraje. El día que Prolo pase en la vuelta, te digo que esa etapa 9 en el Belegique, quizá no fue una carrera el momento que conocí a mis futuras compañeras del filial. Está claro que habrá que descansar un poco. Al final correr la Copa de España es algo exigente. Tienes que entrar tú porque es trabajo y todo, pero hay otros en carrera que al final hay gente que hay que respetarla. Pues yo, por ejemplo, no había estado nunca y muchas de mis compañeras no habían estado nunca por la zona de Galicia. La verdad es que era precioso y así que a nivel de zona nos gustó mucho también los recorridos. El sueño que estoy buscando, pues poder dar el salto al profesionalismo. Y empezaron a decir que tenía que buscarme un poco las habichuelas, que digamos. Entonces pues decidieron ellos contactar conmigo para terminar la temporada 2020. Bueno, yo tenía marcada la carrera del País Vasco, pues como siempre la carrera de casa. Demarraje, todo el ciclismo con la mejor grupeta. Los martes y los viernes desde las 5 de la tarde en facebook.com/demarrajeweb. Toda la actualidad ciclista en Demarraje con Adrián Gil Bregón. Y vamos precisamente con noticias, vamos precisamente con esa actualidad informativa, con esa actualidad del mundo de las dos ruedas. Vamos a decir actualidad del mundo de las dos ruedas porque no sé a ustedes, no sé a ti, pero a mí actualidad informativa se me queda muy profesional, actualidad del mundo de las dos ruedas. Y tenemos que empezar con noticias tristes, y tenemos que empezar con esa noticia de Deyset Kidan, tan solo 21 años. Teníamos que
lamentar su fallecimiento a principios de esta semana. 21 años, la ciclista fue atropellada mientras entrenaba, representó a su país, es Eritrea, y representa a su país este año en el Mundial de Ruta. Deyset Kidan estaba entrenando en el equipo de la UCI, estaba entrenando en Suiza, en Aigel, y bueno, pues fue atropellada, como digo, mientras entrenaba, un atropello que resultó mortal. Así que el ciclismo se vuelve a vestir de luto por algo que nunca nos gustaría contar, y menos de gente tan joven como 21 años los que tenía Deyset Kidan. Descanse en paz. Y otra noticia que no es tan trágica, pero que para su protagonista puede acabar siendo trágica. Sergio Higuita. El año que viene correrá en Bora. Ya ha recibido esa bici del Bora, esa Specialized, ¿no?, para entrenar. Y bueno, algunos sitios dicen que es oficial, que ya está casi hecho. Bueno, no hay comunicado oficial por parte del equipo, pero Education First podría rescindir el contrato de Sergio Higuita antes de tiempo. Es decir, que el último mes no lo cobre. Ya sabéis que el contrato va hasta el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues es decir, que el último mes no lo cobre. El problema es que apareció con esa bici Specialized del equipo Bora en el Giro de Rigo, la carrera organizada por su compatriota, y apareció ahí un vídeo con esa bici, lo que ha sentado un malestar, lógicamente, en Education First. Y bueno, pues como digo, podrían rescindir el contrato de Higuita antes de tiempo. Como digo, se va a ir en 2022 a Bora, así que lo más probable es que, bueno, pues la última mensualidad no la cobre. Una tontería, pero que a veces hay que estar bien puesta la mirada y bien puestos los ojos para no tener estos detalles tontos. Y las siguientes 3 noticias que tenemos, que queremos comentarles, bueno, pues son titulares, ¿no?, de entrevistas que han dado los cracks, que han dado los protagonistas de nuestro deporte en este transitar de una temporada hacia otra, en este periodo de entreguerras. Tadej Pogačar bueno, pues hablaba sobre el Tour de Francia y decía que los rivales no deberían de tenerle miedo. Bueno, como para no tenerle miedo, ¿no? Tadej Pogačar que domina el ciclismo y el Tour de Francia a su antojo. Bueno, pues decía que no deberían de tenerle miedo, que pueden romperle y le pueden romper muy, muy rápido. Y sí que daba su punto débil, las ascensiones largas y sobre todo de gran altitud. Decía que son las peores para mí. Además decía que si un equipo como Ineos es agresivo desde el principio con cualquier corredor, con varios corredores atacándole, decía que también creía que le podían romper, ¿no?, y que le podían echar abajo un poco esa vitola, ¿no?, de favorito. Bueno, aún así es un superclase y aún así es difícil echarle abajo al bueno de Tadej Pogačar. Nos vamos con Nairo Quintana, nos vamos hasta Colombia, que habló también en Caracol Radio en este caso, y hablaba sobre esta temporada. Decía que había sido una temporada típica por la pandemia y por las lesiones que arrastraba él mismo en la rodilla. Decía precisamente que había estado todo el año luchando con una doble lesión de rodilla, que no saben si todavía van a tener que volver a pasar, el colombiano, el de Boyacá, va a tener que volver a pasar por el quirófano, pero lo que sí que sabe es que, bueno, pues lo que sí que espera es que esta temporada 2022 sea un poquito mejor, la temporada 2021 de Nairo Quintana, ese tipo de detalles que no siempre vemos, pero que había sido complicada por las lesiones. Y la última de las declaraciones, la última de las entrevistas, los últimos de los titulares, también sorprende, Jakob Fuglsang, que, bueno, pues en declaraciones a Velo News decía que el pelotón de hoy, el pelotón World Tour de hoy, no se parece en nada al del 2009, donde él debutó, que dice que se queja de que hay mucho menos respeto, porque dice, bueno, pues puedes dejar 1 metro de distancia porque quieres estar seguro, pero es que, dice, alguien puede caerse en ese metro, ¿no? Y además también dejaba una queja sobre las motos de carrera. Decía que son capaces de influir y de decidir en muchas carreras, que pueden tener acercar una fuga, alejarla. Bueno, pues se quejaba también un poco, ¿no?, por esta circunstancia, por estas motos, ¿no?, que van en carrera y que tratan de hacer al final la vida un poquito más fácil a los ciclistas, aunque no siempre lo consiguen. Vamos a hablar de Giro, venga, vamos a hablar de lo que más estábamos deseando.
Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como @demarrajeweb en El Pajarito y como Demarraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox con el mismo nombre, Radio Demarraje. Y hablamos ya de ese Giro de Italia 2022, de ese recorrido que conocimos en el día de ayer, bueno, pues de manera completa, de ese recorrido que, como digo, hemos ido conociendo poquito a poco, ¿no? Ayer de manera completa, pero poquito a poco a lo largo de esta última semana. El jueves conocíamos las 3 primeras etapas en Hungría y luego ya a partir de ahí hemos ido conociendo las etapas llanas, las etapas de media montaña, las etapas de alta montaña, la última crono y la composición final de ese recorrido, de ese Giro de Italia, que tendrá 3.417 kilómetros. Será la 105 edición de la Gran Ronda Italiana. Y bueno, para destacar a nivel general, ahora hablamos de etapa por etapa, para destacar a nivel general la primera etapa, ojito en ese, es llana, pero ojito en ese final, en esa trampa que han puesto al final. Y bueno, ahora hablamos, como digo, etapa por etapa, pero sí que quería hacer un comentario, como siempre. Es un recorrido muy made in Giro, hay muy pocas innovaciones lo que al Giro se refiere, o lo que el recorrido del Giro se refiere. Un recorrido que la parte final concentra, como siempre, toda la montaña en la última semana. De hecho, etapas catalogadas de alta montaña por el Giro. Luego habrá que ver también cómo se deciden y cómo va la carrera y cómo de dura se pone la carrera, pero tenemos 2 etapas de alta montaña en la primera semana, una más en la segunda y 3 en la tercera. Es decir, en la última semana tenemos las mismas etapas de montaña que en todas las 2 primeras semanas de competición, ¿no? Bueno, es una seña del Giro, una marca. Luego también el kilometraje. Es cierto que tiene mucho más kilometraje, por lo menos las etapas de montaña, que el Tour. No sé los kilómetros que salen al final en el Tour. La verdad es que luego no suele haber tanta diferencia, ¿no?, en el total de kilómetros. Pero, bueno, pues sí que al final llama un poquito la atención, ¿no? Llama un poquito la atención porque, bueno, al final es muchas veces también lo que les pedimos a las carreras, y esa innovación, entre comillas, que lleva haciendo el Tour y la Vuelta de reducir los kilómetros de las etapas. Bueno, pues en este caso el Giro no lo está haciendo, no lo está llevando así, y está manteniendo esa apuesta por las etapas largas, las etapas de sobre todo de la montaña, largas y con mucho desnivel, que como digo, ahora veremos. Etapas de media montaña que haya que tener cuidado, va a haber varias. Potenza, por ejemplo, la 7ª, la llegada a Turín en la 14ª. Bueno, la última semana hay una etapa de media montaña, que la 19ª, que termina en Castelmonte, que en principio no debería de ser tan peligrosa, pero bueno,
vamos a ver, porque bueno, ahí ya las fuerzas llegarán muy, muy justitas, ¿no? Sí que quería decir que en cuanto al kilometraje de las etapas, tenemos lo que me estaba comentando antes, varias que llegan a los 200, la tercera, la 11ª y la 16ª llegan a los 200, pero hay varias que rozan los 200 también. 195 la primera, 192 en la sexta, 199 la séptima, 194 la décima, y a partir de ahí ya se nos acaban los 190, ¿no? Bueno, también es un tipo de etapas que se pueden meter en mayo, no, tú haces este recorrido para la vuelta en el mes de septiembre, agosto-septiembre, en la parte medio final de la temporada, y es complicado, ¿no? Para los corredores, y llegan mucho más tostados y llegan mucho más cansados, así que es más fácil, ¿no? Hacer este recorrido en mayo. Antes de hablar por etapas, ya lo último, empezamos con una crono prácticamente, porque viene en el segundo día, pero empezamos con una crono prácticamente cortita, 10 kilómetros, y terminamos también con otra crono, también cortita, 17 kilómetros. Lo que pasa es que el Giro nos tiene acostumbrados a... Bueno, pues terminar con una crono, no terminar por lo menos en los últimos años. Bueno, pues colocar las cronos de otra manera, y venimos de unos años en los que ha tenido crono, bastante crono el Giro, pero al final vamos a sumar 26 kilómetros contra el crono, 26-27. Bueno, también se nos queda un poquito escaso, los kilómetros contra el crono de este Giro, en comparación con la montaña. Así que claramente un perfil escalador. Y ahora ya sí, vamos a hablar de las etapas, bueno, pues un repaso rápido, ¿no? Por esas etapas y por ese recorrido, ¿no? Que nos tiene que dejar hacer una bonita espectáculo, ¿no? Primera etapa, 195 kilómetros, catalogada de 3 estrellas por nosotros. 1.387 metros de desnivel, prácticamente llana, pero ojito, como decía, a esa parte final, un puerto de cuarta categoría que no solamente va a servir para colocar el primer maillot de la montaña, sino que también va a servir para decidir al ganador y decidir unos poquitos de segundos, ¿no? De diferencia. Va a eliminar aquí a los sprinters, vamos a ver qué gente puede llegar al final, si la gente como Peter Sagan puede llegar al final, pero... Como bien digo, va a ser una etapa con un final interesante, y esto unido a la segunda etapa, ¿no? A la crono de 10 kilómetros, que también va a abrir diferencias y va a hacer que las diferencias se abran un poquito más, sobre todo con ese final también de cuarta categoría en Budapest también, con ese pequeño ascensión de 1 kilómetro, poquito más de 1 kilómetro, pero que va a hacer que la gente se haga diferencias, ¿no? Y al final lo que les pedimos muchas veces a estas primeras etapas es que separen el grano de la paja, que nos dejen un poquito clara, entre comillas, la clasificación general, y bueno, pues es muchas veces lo que le pedimos a estas primeras etapas y lo que nos deben de dar estas primeras etapas, así que bueno, pues buenas etapas, buenas carreras, buenas... bueno, pues para abrir esas diferencias, esas dos primeras etapas, que al final es lo que pedimos. Y la tercera etapa última en suelo húngaro, 210 kilómetros, 1.155 metros de desnivel. Esta ya sí, primera jornada para los sprinters, para que bueno, pues se peleen y decidan ellos su primera oportunidad para ganar. Como digo, 210 kilómetros, pero etapa totalmente llana, etapa la última en suelo húngaro para los sprinters. A partir de ahí habrá día de descanso antes de llegar a Italia. Martes 10 de mayo llegaremos a Italia, llegaremos a Sicilia, llegaremos a Letna, pero para eso antes habrá que superar una etapa de 165 kilómetros. Podemos decir que es monopuerto, porque sí que tiene un puerto al inicio, que bueno, no es puntuable, pero va ascendiendo poquito a poco. De hecho, salimos en Ábola, en la cota 46, en la carrera, y llega en el kilómetro 43 a la cota 800, creo que llega a rozar el 900, porque no está puesto arriba en el pico, ¿no? Pero creo que llega a los 900 metros. A partir de ahí será bajar y luego ya sí ascender al Etna. Etna, una ascensión larga, una ascensión de 25 kilómetros que lógicamente va a dejar las primeras diferencias
entre la gente de la general, 25 kilómetros de puerto, pero 37 prácticamente de ascensión. Así que primeras diferencias importantes en la llegada al Etna. A partir de ahí, quinta etapa, Catania-Mesina, jornada, entre comillas, la quinta para los sprinters, pero jornada llana, pero hay un puerto de segunda categoría. La primera parte de la etapa, la primera mitad, vamos a ver quién lo pasa y vamos a ver si alguien lo pasa mal en esa ascensión. Está muy pronto, no debería de haber problemas, pero vamos a ver si alguien lo pasa mal en esa ascensión. Alguien, me refiero a los sprinters, ¿no? Y que no llegue al final de meta. La sexta etapa prácticamente parecida a la quinta, también llana, 192 kilómetros, es larga, pero también llana, para decidirse al sprint. Digo parecida porque hay un puerto también, pero en este caso es de cuarta categoría, antes incluso en la carrera, o sea que más claro todavía, no aquí para que llegue los sprinters, pero ojo, porque esta es una de las etapas que transcurre al lado del mar y podría aparecer el viento. Séptima etapa, aquí primera de, media montaña la catalogan, pero tiene casi 5.000 metros de desnivel. Primera importante para la clasificación general, 2 puertos de segunda, uno de primera y otro de tercera categoría. Sí que es cierto que el final es una etapa que invita a moverse desde atrás, porque el final, no es tan duro, pero es una etapa donde apenas hay un metro llano. De salida hay un llano y creo que ya donde continuamente están subiendo, bajando, se encadenan todos los puertos y es una de las etapas importantes. La séptima, la octava etapa, 150 kilómetros entre Nápoles y Nápoles, también de media montaña, 2.200 metros. Etapa juguetona, etapa para outsiders, etapa para gente que, de segunda fila se den batalla para llegar a Nápoles con opciones de victoria. Vamos a ver si llegan los sprinters, aunque en el acumulado hay bastante desnivel, alguno lo puede pasar mal. Y primera etapa de alta montaña, Isernia Blockhouse, cerramos el primer bloque. Novena etapa, 188 kilómetros, pero aquí lo importante viene con los dos últimos puertos, con el Paso Lanciano y ese final en Blockhouse. Son 2 ascensiones de 10 kilómetros y de 13 prácticamente consecutivas, porque es ascender una, bajar y volver a ascender. Así que una de las primeras etapas y uno de los primeros finales en alto, por no decir el primer gran final en alto después del Etna, que nos va a dejar diferencias de nuevo en la clasificación general. Entendemos que la general irá un poquito apretadilla en este momento, a ver qué pasa en el Etna, pero entendemos que la general irá un poquito apretadilla y que aquí se van a marcar diferencias. Tras el día de descanso, décima etapa, 194 kilómetros entre Pescara y Jesi, 3 estrellas, 1.700 metros de desnivel. Eso sí, hay que distinguir, los primeros 100 kilómetros son llanos, como una tabla de planchar, y a partir de ahí empieza el desnivel, y a partir de ahí hay poquitos metros llanos también, son cotas, muros, no son grandes ascensiones, pero empieza el desnivel para dar caza a la fuga y para que jueguen hombres de segunda fila, hombres outsider. Decimoprimera etapa, 199 kilómetros, 350 metros de desnivel, no hay más que decir, totalmente llana. Habrá que ver si el viento puede hacer acto de presencia, pero totalmente llana para los sprinters, para que el pelotón controle la carrera. 12ª etapa, 186 kilómetros entre Parma y Génova. Ojo, porque los primeros 97 son prácticamente en ascensión hasta coronar un puerto de tercera categoría. A partir de ahí será bajar y volver a ascender. Varias cotas, un par de cotitas. De hecho, una de ellas está puntuada como tercera categoría. Puerto de segunda, un pequeño tramo de falso llano y ya descenso hasta Génova. Vamos a ver si se pelean los hombres de la general, aunque el recorrido en esta decimosegunda etapa es más para outsiders. 13ª etapa, San Remo Cuneo, etapa prácticamente llana, así que hay una ascensión de tercera al inicio de la primera parte de la etapa, pero hay prácticamente llana, así que seguramente debería ser otra oportunidad para los hombres de la general. 14ª etapa, Santena Torino. Una etapa con 3.500 metros de desnivel, una etapa donde si tienen ganas los hombres de la general pueden darse batalla. Es una etapa de esas llamadas antes del último día de descanso, una etapa de esas llamadas a que pueda haber pelea, pero en principio debería ser una jornada para outsiders, para hombres de segunda fila, para clasicómanos, digamos, ¿no? Una jornada con varios
muros. Pero vamos a ver si la gente de la general, sobre todo en esa parte final con esas dos cotas no puntuables, tienen ganas de darse pelea. 15ª etapa, Rivarolo Cavenabet-Secogne, 4 estrellas, 4.200 metros de desnivel prácticamente, y una jornada donde lo interesante viene a partir del kilómetro 90. 3 puertos, 2 de primera y 1 de segunda, prácticamente encadenados, prácticamente seguidos para pues llegar a ese final en alto, ese nuevo gran final en alto, y aquí sí que habrá pelea por la general. No sabemos si en el último puerto, en el penúltimo, en el antepenúltimo no creo, pero a ver si hay ganas y la gente se mueve en el penúltimo puerto. Y la etapa reina de este Giro de Italia, la 16ª, 201 kilómetros, más de 5.000 metros de desnivel, 3 puertos, solamente entre comillas 3 puertos, pero van a estar subiendo y bajando todo el día, porque prácticamente esos 3 puertos componen los 200 kilómetros. Empezaremos ascendiendo Goleto di Cadino, que son 19 kilómetros, luego el Mortirolo, que ya lo conocemos, 12,8 kilómetros al 7%. Luego habrá una pequeña, no voy a decir cota, pero sí una pequeña ascensión de aquí 5 kilómetros al 8,7%, que no puntúa, pero apúntala, y ya a partir de ahí será bajar, volver a subir, en este caso Santa Cristina, 12 kilómetros al 8%, y a partir de ahí ya el final en Áprica, tras un pequeño descenso. Una etapa que seguro, etapa reina, justo después del último de descanso, alguno le pilla fuera de juego. Ponte di Legno La Varona, 17ª etapa, 165 kilómetros. Aquí lo importante viene la parte final, con esas dos ascensiones de primera categoría, 12 kilómetros al 7% y 8 kilómetros al 9,6%, sí, será coronar un falso llano y llegar a línea de meta. Otra oportunidad, penúltima, para los hombres de la clasificación general para los escaladores. A partir de ahí, 18ª etapa, 146 kilómetros, etapa llana, última oportunidad, esta sí, para los sprinters. Etapa de media montaña catalogada con el final en el santuario de Castelmonte, tras una ascensión de 7 kilómetros al 6%. Anteriormente habrá un puerto de primera categoría, 10 kilómetros al 9%. Bueno, vamos a ver si aquí se empieza a romper la carrera, si alguien tiene ganas de liarla en esta etapa. Anteriormente habrá un puerto de tercera categoría. Final en alto, bueno, desde que se corona el puerto de primera hasta que se empieza a ascender hay un descenso, pero luego hay un tramo de falso llano donde un corredor solo es difícil de que reme, así que ¿podría liarse? Sí, pero será complicado, sobre todo viendo la 20ª etapa. La 20ª etapa entre Belluno y la Marmolada, 4.700 metros de desnivel. Última oportunidad para los escaladores. Puerto de primera categoría que se superará tras prácticamente 82 kilómetros de ascensión continuada. Descenso cortito para volver a afrontar, en este caso, la cima Copí, el paso por Doi, y a partir de ahí descenso y así un poquito más largo para afrontar la Marmolada, que otros años estaba como puerto de paso, este año será como final de etapa. A ver cómo se comporta esta Marmolada, y cerramos el Giro de Italia con esa 21ª etapa, 17,4 kilómetros entre Verona y Verona. A destacar la ascensión que hay en el centro de la crono, justo en la mitad de la crono, una ascensión de cuarta categoría, una ascensión de 4 kilómetros al 5,4%, que va a marcar las diferencias en este Giro de Italia, o las últimas diferencias en este Giro de Italia. ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? Vamos precisamente con esos resultados que hemos tenido estos últimos días. En el Super Prestige hemos tenido Citaniel, victoria para Eli Servit, Tunaers segundo y Quinten Hermans tercero. En categoría femenina, Lucinda Brand, Annemarie Masgurs fue tercera, segunda Denise Betsema fue tercera. Por aquí estaba, no teníamos españolas, pero en la categoría masculina estaba Felipe Ors, que acabó 17º, si no me equivoco. Eli Servit es el líder del Super Prestige, 43 puntos, 42 para Tunaers, 41 para Quinten Hermans. Y en la categoría femenina, Denise Betsema es la líder, 42 puntos, 41 Lucinda Brand, empatada con la tercera Annemarie Wors. Vamos a ver qué carreras tenemos este fin de semana, qué carreras tenemos para estos próximos días. Saca la agenda y apunta las próximas carreras que no te puedes perder de la mano de Adrián Gilbregón en Demarraje.
Pues vamos, precisamente con esas carreras tenemos ciclocross en Lunca, en Timisoara, Rumanía, cita de la categoría C1, pero lo que destaca es la Copa del Mundo de Tabor, el fin de semana, a la 1:25 la élite femenina, a las 3:10 la élite masculina. Esta será el domingo en la República Checa, una de las Copas del Mundo más importantes de la categoría. Y hasta aquí llega, como siempre, Radio de Marraje por hoy. Ya saben, nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas. Nosotros nos vemos el martes con mucho más ciclismo, protagonistas y mucho más. Hasta luego. El día que problemas en la vuelta, te digo que esa etapa 9 en el Bélgica, quizá no fue una carrera el momento que conocí a mis futuras compañeras del filial. Está claro que habrá que descansar un poco. Al final correr la Copa de España es algo exigente. Tienes que entrar tú porque es trabajo y todo, pero hay otros en carrera que al final hay gente que hay que respetarla. Pues yo, por ejemplo, no había estado nunca y muchas de mis compañeras no habían estado nunca por la zona de Galicia. La verdad es que era precioso. Y así que a nivel de zona nos gustó mucho, también los recorridos. El sueño que estoy buscando, pues poder dar el salto al profesionalismo. Y empezaron a decir que tenía que buscarme un poco las habichuelas, que digamos. Entonces pues decidieron ellos contactar conmigo para terminar la temporada 2020. Bueno, yo tenía marcada la carrera de País Vasco, pues como siempre la carrera de casa. De Marraje, todo el ciclismo con la mejor grupeta. Los martes y los viernes desde las 5 de la tarde en facebook.com/demarrajeweb.